Hola amigas y amigos de YouTube. Hoy tengo una invitada especial. Su nombre es Mireia. Ella nos está llamando desde España y a diferencia de otros testimonios, de otras experiencias, Mireia cae en la categoría de adolescente. Entonces, algunas preguntas que vamos a revisar y alguna información que voy a entregar hoy día va a estar orientada un poco más hacia ese sector y con algunos énfasis que quizás en otras personas no hago. Eh, Creo que es muy importante destacar que al tratarse de una adolescente hay ciertos recursos, hay ciertas visiones del mundo, ciertas presiones sociales, ciertos elementos que quizás en otras personas no estén tan presentes, ¿ya? Un elemento muy importante fue el trabajo con el sistema familiar, con los padres específicamente, lo que contribuyó mucho a que cualquier cambio, cualquier intervención, cualquier discusión y conversación fuera recibida por el sistema completo. Hay muchas pautas de comportamiento, muchas creencias nucleares que vienen desde la familia, que generan a veces unos desafíos o a veces un recurso a la terapia. Entonces fuimos evaluando todas las que eran funcionales al progreso y al cambio y crecimiento y todas aquellas que interfirieran, detuvieran o incluso imposibilitaran el cambio en la paciente, en la cliente. Entonces voy a hacerle algunas preguntas bien interesantes a Mireia y quizás, no sé, yo sé que vas a ver este video, Mireia, más tarde, pero comentarte que fue un placer, está siendo un placer trabajar contigo. Y nosotros cada vez más estamos distanciando más aún las sesiones, ya no son sesiones semanales, sino que son sesiones que pasan una semana o 2 semanas dependiendo de la época. Y algunas características que me llamaron mucho la atención fue que es una adolescente muy soñadora, un sentido muy artístico, es muy sensible, muy curiosa, muy inteligente y con algunas ideas de sí misma y del mundo que cuando son bien acogidas puede generar cambios muy, 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 muy importantes. Antes de que pasemos a la entrevista de Mireia, voy a comentar un poco lo que resultó de la membresía. La membresía ya se activó, conseguimos un total de 24 participantes, lo cual me sorprendió muchísimo. Eh, Tanto así que generamos una lista de espera en la página web. El link lo voy a poner más abajo porque a finales de octubre se va a abrir un grupo número 2 y ese grupo número 2 va a acceder a los mismos terapeutas en otras fechas. Entonces vamos a tener dos grupos funcionando en paralelo. Idealmente esos grupos se van a entrelazar en algún momento o vamos a hacer reuniones súper masivas donde ambos grupos participan de la misma sesión con muchos terapeutas al mismo tiempo. Entonces, para todas las personas que no alcanzaron o que la economía no fue suficiente en ese momento o que necesitaban más tiempo para pensarlo, el segundo grupo va a estar activo desde la última semana de octubre, desde la primera semana de noviembre. Y el link lo voy a poner más abajo, ¿ok? En la descripción del video. Vamos a dar la bienvenida a Mireia. Tienes que darle a aceptar y ya. Entonces, aquí está Mireia. Antes de que tú llegaras, Mireia, hice una pequeña introducción, ¿ya? Normalmente siempre hago una introducción del proceso terapéutico y de algunas diferencias que hay entre cada persona, ¿ya? Comentaba que una de las grandes diferencias, es que tú estás en una etapa de vida, en un ciclo vital de la adolescencia, con todos los desafíos y todas las ganancias que eso puede significar, ¿ya? Y digamos, describí con algunas palabras como soñadora, artista, tienes atrás una pintura que mostraste, sensible, muy curiosa, muy inteligente. Entonces hoy día te voy a hacer algunas preguntas, ya que son bastante simples, para que la gente que ve estos videos pueda tener una imagen de cómo se ve un proceso terapéutico sin idealizarlo, ¿ya? Porque mucha gente cree que es como un camino casi que de flores, donde todo va mejorando todo el tiempo, pero también viendo que es algo que le da beneficios a la gente, ¿no?
que da unos beneficios muy grandes. Entre cómo llegas a terapia al principio y cómo te sientes al día de hoy, hay una gran diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿hay algo que nos quieras decir antes de que te haga algunas preguntas? No, primero darte las gracias por darme esta oportunidad, Ujú. porque yo en su momento no entendía nada de lo que me estaba pasando y fue muy frustrante el no poder entender nada Ujú. y tener la oportunidad de poder explicarle a gente para ahorrarles todo lo que yo pasé, es que me emociona solo de decirlo. Gracias. No, no, gracias a ti. Ay, para esto está el canal de YouTube. Ya, el canal de YouTube en un comienzo era casi que mi vida en relación a esto y cada vez se está volviendo más la vida de las personas que tienen esto y cómo la gente lo puede explicar. ¿Vale? Entonces te voy a hacer unas preguntas. Es que primero nos cuentes cómo es que comienza todo por lo cual tú llegas a terapia. ¿Cómo esto comienza en tu vida? ¿Cuáles son los recuerdos que tú tienes, Mireia? Vale, pues yo estaba en clase, de hecho, y estábamos viendo un capítulo de Black Mirror, en el que se presentaba una realidad avanzada en la que todos pues dependían de los móviles y se puntuaban a ellos mismos a través de como pantallas que tenían en la mente. Y en ese momento yo tuve como una especie de revelación que yo me acuerdo que me entró como un vértigo difícil de explicar y yo dije, tal, ¿y si todo lo que estoy viviendo es una realidad simulada? Por ansiedad descarté el pensamiento y me olvidé. Pero a las pocas semanas tuve un incidente donde todo esto como que de repente ese pensamiento se volvió una realidad. Yo estaba completamente convencida de que eh, cada cosa que me estaba pasando eran pruebas de que existía una realidad o de que eran pruebas para corroborar mis teorías. Ujú, Y pues continué así, pero analizándolo todo un par de días, hasta que un día estaba hablando con mis padres sobre una nota de matemáticas en concreto que me estaba costando en ese momento y empecé a agobiarme mucho, a agobiarme y de repente fue como mirar a mi alrededor y es que no es muy difícil de explicar. No sentí nada, no sentía nada, no percibía nada como real, era como estaba durmiendo, pero era una sensación de impotencia, de ver que tu cuerpo está reaccionando de una forma que tú no puedes controlar, no entiendes. Y yo me fui corriendo al cuarto de baño a lavarme la cara, ujú, por si así me despertaba. Y empecé a pellizcarme el brazo para ver si así pues, conseguía despertarme. Pero no tuve un ataque de pánico en toda regla. De hecho, me fui con mi madre a dar una vuelta, me fui a casa de mis primos, todo esto era de noche. ujú, Y me tomé un tranquimacín que tenía porque yo había tenido ya ansiedad y tal. ujú, Ahora estaba en un proceso que me habían dado la alta de la psicóloga y tal, y fue como un desconcierto total. Y yo es que no podía parar de llorar, pero porque no entendía nada. Cada cosa que me pasaba, cada segundo era peor, se volvía peor. El día siguiente hablé con mi madre, dormir no me costó mucho porque estaba agotadísima mentalmente. Y al día siguiente mi madre me dijo que tenía de realización, que había hablado con mi psicóloga de ese momento y que yo tenía de realización. Yo esa palabra, yo en ese momento no tenía ni idea de lo mucho que me iba a marcar ese año. ujú, Pues a partir de ahí empecé a tener ataques de pánico casi diarios, bastantes, y volví a terapia eh, y, y volví a tomar medicación. ujú, Pero, y estuve muchos meses, estuve casi un año estancada, que no veía avances y finalmente, pues mi madre un día me enseñó un vídeo de Felipe, fue por casualidad, y yo vi el vídeo, primero que todo, sentí una envidia tremenda hacia el chico, ujú, porque creo que era un chico que en 4 meses lo había superado y yo estuve llorando, que
Yo llevaba casi un año y no había avanzado ni la mitad de lo que había él avanzado en 4 meses. mm, Y, y yo le dije, y no se lo dije en ese momento a mi madre, pero yo le dije, yo pensé tal, ojalá, es que no es por hacerte la pelota, te juro que fue así, ojalá ujú, pudiera tratarme con este hombre. mm, Y yo lo escuchaba y fue el primer testimonio de realización que yo escuché. Y es que era exactamente lo que me pasaba a mí. Y fue como una relación de decir, guau, no estoy loca. ujú, Este sí. chico, estamos los dos locos a lo mejor, pero no soy yo sola. Y pues eso, es que me acuerdo porque dejé de ir a la psicóloga en la que yo en ese momento iba porque coincidimos en que yo estaba estancada, Ujú, tenía que buscar otro tratamiento y en septiembre empecé con Felipe y con su psiquiatra Belén ujú. Bien, y hasta ahora. bien, perfecto, gracias. Quiero recordar que cualquier detalle que tú sientas que quizás no quieres compartir, siéntete libre de omitir información, de cosas que sean demasiado íntimas, ¿ya? No es necesario que... Quiero que tú te regules bien de lo que quieres y no quieres compartir, ¿ya? Em, entonces, así es como comienza todo esto. Nosotros ya nos empezamos a conocer en terapia, llegas con un estado de mucho miedo, de mucha ansiedad, de mucho desconcierto, ¿no? ¿Qué me está pasando, Felipe? Hay un shock ontológico donde las cosas empiezan como a generarte mucha ansiedad, muchas preguntas, muchas dudas, mucha crítica personal, mucha culpa. Sí. ¿Y qué ha significado todo esto en tu vida, Mireia, desde que tu mamá descubre el nombre de lo que estaba pasando? Cuéntanos un poco, ¿qué Ha sido, significado? perdón, ha ¿Sí? sido una etapa de mi vida donde es que es lo típico que se suele decir, pero es que he aprendido muchísimo, pero he aprendido a base de muchos errores, Mm, de estar mucho tiempo estancada, de estar mucho tiempo en el barro, de básicamente creer que iba a vivir con el mismo nivel de ansiedad toda mi vida, con estar constantemente buscando explicaciones sobre por qué me había pasado y buscar explicaciones de forma obsesiva sin llegar a entender lo que me pasaba. mm, Fue una época bastante dura. mm, No puedo mentir y decir que fue un aprendizaje bonito. No, fue horrible, la mm, verdad. mm, Fue horrible. Y mm, cualquier persona que haya pasado por lo mismo lo entenderá. Porque yo siempre lo he dicho, no hay peor sentimiento que el sentir que nada es real. Porque si piensas que nada es real, tampoco existe una solución. No mm, tienes nada a lo que aferrarte. sí, Y fue, pues eso, una época de desconcierto, de miedo, de mucho pánico mm, y mm, fobias. Fobias a cosas que fue como una ruptura con la realidad, con mi rutina, con todo lo que era antes mi vida. Un aislamiento que me hizo el miedo. Fue básicamente así. sí. Y me gusta cómo lo describes porque ese estado tan básico de que si la realidad no existe, entonces ¿cómo va a haber una solución, ¿no? Y fue literal que nos sentamos a definir y a confiar qué es lo que es real dentro de todo esto, ¿ya? ¿Es real tu sufrimiento? Sí. Entonces hay algo de real en todo esto, ¿ya? Y Sí, desde ahí empezamos a escalar poco a poco construyendo los siguientes pasos. Los siguientes pasos al principio fueron muy informativos, fueron mucho de psicoeducación, ¿no? Fueron sí, mucho de que tú vuelvas a entender que cuando tenemos tanto miedo y tanta ansiedad, eso puede generar distorsiones cognitivas, puede generar ideas irracionales, puede generar sensaciones que van más allá de nuestra comprensión y como van más allá de nuestra comprensión nos hacen creer que no hay nada más, que nos vamos a volver locos, que se acabó todo esto. ¿Sí? sí. Em, Cuéntanos, a ver. Yo lo que tengo que decir al respecto de esto es que en la disociación existe una obsesión por entender lo que te pasa, porque los humanos somos así. Mm, En base somos curiosos, tenemos también un poco la necesidad de poder controlar todo lo relativo a lo que sucede en nuestro cuerpo y en nuestro ambiente. Pero en la disociación yo creo que es muy importante el entendimiento para dejar de tener miedo, mm, pero tienes que saber poner límites a ese entendimiento. Debes entender que lo que te pasa es un proceso
en el que tu cuerpo te aísla sentimentalmente debido al dolor y que se puede activar de forma errónea y por eso tenemos disociación muchas veces cuando no toca, mm, pero no puedes llegar a tratar de entender por ejemplo, me pasaba el por qué existo, por qué veo, por qué soy así, por qué, por qué el planeta es como es, mm, lo típico, por qué el cielo es azul, preguntas sin mm, respuesta, mm, es una respuesta 100% cierta, mm. con la que solo podemos obsesionarnos y buscar mil teorías que al final solo alimentan la ansiedad. Hay Claro. que saber hasta dónde debemos entender y hasta dónde debemos de dejar fluir. Bien, sí, perfecto. Entonces, cuéntanos un poquitito qué has aprendido de ti y de lo que conllevó pasar por este periodo de tanta ansiedad, de tantos cambios, ¿no? De tanta resiliencia. ¿Qué crees tú que has aprendido de ti, Mireia? El hecho de de que tengo la capacidad de poder comunicar siempre lo que me ocurre. Descubrir muchas capacidades como la comunicación, yo siempre que he tenido algún problema, no lo he ocultado, siempre se lo he dicho a mis padres, a mis amigas. Y también, pues, he aprendido varias cosas sobre mí, sobre el porqué de vienen muchos de mis problemas. Mm, Y, pero sobre todo he aprendido, es que esta frase se lo dije el otro día a Felipe, esta frase me ha marcado mucho. He aprendido a centrarme en la solución y no en darle vueltas al problema. mm, Porque al final, si le das vueltas y vueltas al problema, es que lo retroalimentas el miedo. Pero ujú, si te centras en la solución, vas directo a lo que quieres conseguir. Es ujú, una forma directa y es una cosa tan simple, mm, pero que pasamos siempre por alto, o mm, por lo menos yo siempre lo he mm. pasado por alto. Sí, He aprendido sobre todo eso. bien. Ya no, esto también, a lo de no, no poner a prueba todos mis problemas como si fueran un examen, Mm, sino que no siempre la forma en la que hemos resuelto siempre los problemas nos va a ayudar en todas las ocasiones. bien. No es Cuént- universal. Cuéntanos un poquitito de eso. No sé si te sientes bien de contarnos un poquitito de eso, porque creo que ahí tú diste con un elemento que es importante, que es cómo, cómo yo he aprendido a solucionar mis problemas a lo largo de mi vida y cómo cuando me llega mucha ansiedad y disociación tiendo a ocupar esa misma estrategia, pero causándome más daño que soluciones. Entonces cuéntanos un poquitito. Vale, eh, ¿Mm? pues a ver, cuando estudiamos se basa en obtener información y aplicarla en el examen. En plan, tú estudias y haces el examen. Si te sale mal el examen, pues estudias más a la próxima. Mm, Si te sale bien, pues estudias igual o a lo mejor un poquitito menos si no te hace falta. Pero con la ansiedad puedes entender, puedes trabajar, pero cuando te sale mal, si ese método no te ha funcionado, mm, hay que buscar alternativas porque puedes estar intentándolo, intentar abrir esa puerta con la misma llave, pero si no es la llave correcta no va a abrir. ujú. Sí, sí. Y creo que para eso, este espacio funciona muy bien para eso, ¿no? Para ver qué es lo que efectivamente está funcionando, para descartar lo que no, y para decir, hey, todavía no estamos listos para esta herramienta, pero tengo seguridad que esta herramienta en un tiempo más sí te va a funcionar. ¿M? Y creo que tú ahí fuiste muy perseverante y muy paciente igual. Sí, yo sobre todo, aparte de perseverante, sí que hubo momentos en los que lo típico pensé en rendirme, es que, ¿para qué? Mm, ¿Para qué voy a...? Sobre todo pensé, ¿para qué voy a ir a terapia cuando es que voy a vivir con esto toda mi vida? mm, Estaba harta, mm, estaba literalmente harta, no de la terapia, sino ujú, de no ver grandes progresos porque yo siempre he sido muy así, en plan, quiero resultados rápidos, un poco impaciente en ese sentido, pero no, estos tratamientos no son un examen, no mm, son una prueba, son, son ayuda. ujú, Y pues no puedes ponerle un término de tiempo. A lo mejor tú te curas bueno, curarte. ujú, Tú superas tus problemas en a lo mejor 4 meses y yo tardo 2 años. Eso ujú, depende de cada persona, del nivel que tenga cada persona.
sí. Es importante tener paciencia y conocerse a uno mismo. En esos procesos, por lo menos, puedes pasarlo muy, muy mal, porque en estos procesos se pasa siempre muy mal, pero acabas conociéndote mucho mejor a ti mismo. Y Perfecto. relativizas el resto de los problemas, porque siempre dices, tal, si, si lo he pasado tan mal con esto, es que lo digo así un poco como por decir, pero una Ujú. vez has pasado esto, a nivel de ansiedad creo que no te puede esperar nada peor. Ya. No te puede esperar. Mm, Habrá casos y casos, pero si has tenido un nivel de disociación muy alto, para mí mm, es que es lo peor. Es lo mm, peor que puede tener la ansiedad detrás. mm, mm. Sí, eso genera como una sensación de techo, que también es algo que tuvimos que construir en un momento, ¿no? De aceptar que al límite donde tú llegaste es un límite que probablemente ya no se vuelva a llegar, sobre todo si están en juego todas las estrategias que tú desarrollaste y todas las habilidades que desarrollaste. Em, Esta es una pregunta que siempre le hago a toda la gente que entrevisto, ¿ya? Y que quizás puede traer emociones o sensaciones incómodas, ¿no? Entonces quiero que también tú tengas la precaución que necesitas, Mireia. Descríbenos un mal día que puedas recordar, ¿vale? Y luego quiero que nos describas también un día muy bueno reciente, para hacer una especie de como un paralelo, ¿no? De lo que fue y lo que está haciendo. Vale. Eh, pues de hecho el día creo que fue el 10, lo tengo grabado mentalmente, fue el 18 de febrero y fue probablemente de los peores días de mi vida, porque yo fui a clase y esa misma tarde tenía que ir a ver a un psiquiatra, ya había hablado con mi psicóloga, yo pues estaba un poco más como tranquila, un poco más relajada y un poco más confiada. Estaba en clases y de repente notaba como que la silla se caía hacia atrás, como que yo me caía hacia atrás. Yo dejé de percibir las cosas, dejé de notar las cosas, que una de las sensaciones que más me ocurría es que no me notaba las manos. Y de repente lo ves todo como si estuvieras durmiendo cuando te despiertas y recuerdas un sueño, Ujú, pero tú puedes olvidar, es decir, tal, pues voy a desayunar. En ese momento estabas estancada y veías a todo el mundo que se movía, la clase, la gente preguntándome si estaba bien, y yo me sentía quieta, atrapada, inmóvil, me sentía ujú, súper inmóvil. ujú, Después llegó la hora del patio y yo pues literalmente me fui corriendo, llamé a mis padres y les dije que es que no podía aguantar ni un segundo más en clase. Y yo he tenido ansiedad y ataques otras veces en el instituto y este día fue el único día que yo me he salido del instituto por ansiedad. Porque después vino también el psicólogo del instituto a hablar conmigo, pero es que yo estaba cerrada en banda, estaba súper concentrada en hiperanalizar todas las reacciones de todo el mundo, de todo lo que me pasaba, de todo. Y después cogí el coche con mi padre y nos fuimos al ambulatorio. Y en el ambulatorio, pues creo que hablé un poco con la... No, de hecho, vine a casa. No, no, perdón. Sí que es que tengo un poco de laguna este día. ujú, ujú, Fui al ambulatorio, hablé un poco con la doctora y tal, y me volví a casa. Me volví a casa, me tomé un diazepam y me acosté. Después no sé muy bien lo que pasó en este momento, pero me levanté y recuerdo que ir a ver a mi hermano había un desfile de disfraces. Después, y me acuerdo porque estaba hiperanalizando todos los disfraces por si había algo que podía revelarme que tal, ese niño me ha mirado. Eso significa que todo es un complot, una realidad paralela. ujú, Después fui en el coche, me llamó mi tía, una de las mejores amigas de mi padre, y empezó a hablarme de la disociación. Yo llevaba todo el trayecto en plan como en trance, que no ujú, asimilaba del todo lo que me estaba ocurriendo. ujú. Y empecé a hablar con ella y me dijo que ella también había notado tener alguna vez esa sensación, pero no tan constante.
Y yo me agobié mucho, mucho y empecé a llorar. Después llegamos a la clínica y era toda de paredes blancas y yo, pues en ese momento estaba obsesionada con una teoría, me la había inventado yo, de mm, que toda mi mente y toda mi realidad estaba, yo era de que todo era un experimento y yo estaba controlada por científicos. Pues para mí esos científicos estaban como en una sala toda blanca, de que para mí eso de no ser nada real se reflejaba justo, fue casualidad, en una sala mm, blanca. mm, Me entró un ataque de pánico espectacular. Yo estaba muy asustada. De hecho, cuando entramos a terapia, tuvieron que darme un diazepam porque es que yo no podía hablar, porque cada palabra que intentaba decir, pues es que literalmente se me atragantaba el miedo en la garganta, no podía hablar. sí, Estuve hablando un rato con el psiquiatra, con mis padres, y lo único que me tranquilizaba un poco es cuando me daban la mano. mm, Porque eso que he dicho antes de que no había nada a lo que podía aferrarme, yo lo único que noté que me podía aferrarme era que me dieran la mano. mm, Y eso era, pues, toda la gente próxima a mí lo sabe. Si me pongo muy nerviosa, si me das la mano, pues, como tengo algo sólido a lo que aferrarme. Y pues estuve, no recuerdo, si te digo la verdad es que no recuerdo absolutamente nada. Después recuerdo volver en el coche y para mí siempre la disociación y la realización se volvía mucho peor de noche. De noche me costaba muchísimo dormir porque como que se me olvidaba realmente cómo era hacer descansar a mi cerebro porque estaba hiperanalizando todo. Así que me fui a dormir con mi hermano pequeño, y nos pusimos a ver películas. Yo recuerdo que mi hermano estaba durmiendo y ese momento fue el único momento de tranquilidad que tuve en todo el día. mm, Han habido muchos, muchos días como este, he tenido bastantes, y sí que han habido pues ataques peores o peores momentos de disociación, pero han sido tantos, tantos, que al final pues se me han olvidado la mayoría. Y este gracias. día sí que me Mm, acuerdo porque fue como el inicio. gracias por el nivel de detalle y, y creo que esto va a ser muy útil a toda la gente que quizás está pasando por algo parecido. ¿Ya? Porque la mente, dentro de su desesperado intento de buscar, entender qué está pasando, es capaz de crear teorías, ideas, sensaciones, ¿cierto? Y que con el tiempo fuiste clarificando, pero en ese momento tu mente estaba desesperada, Mireia. Es que eso, estaba desesperada por buscar soluciones y pues el tener mucha imaginación en ese momento Mm, es como una condena, mm, es un ancla que llevas que tener mucha imaginación en ese momento te condiciona directamente a que lo vas a pasar muy mal. sí. Porque tienes la capacidad de imaginarte los peores escenarios. Es que si tienes imaginación, si tienes ansiedad de imaginación, no combinan para bien. Mm, Podría ser una herramienta súper importante para encontrar la solución, pero la mayoría lo empleamos de la peor forma posible, que es haciéndonos daño a nosotros mismos con historias y teorías que es eso. Lo he dicho esta frase como 15 veces hoy, pero retroalimentan el miedo, ujú, retroalimentan la ansiedad. ujú, Sí, y eso es parte del proceso ansioso, ¿no? Funcionar de esta manera es una característica, ya no es una decisión solamente. Nadie despierta una mañana y decide, hoy día voy a tener mucha imaginación y voy a pensar lo peor de cada momento. No ocurre por una decisión, es un proceso que está ocurriendo internamente y nos cuesta mucho entenderlo, entonces separarse de eso es algo que también requiere de algunas habilidades. Entonces, ¿qué te parece? Sí, ahora pasamos a el lado un poco más luminoso y nos cuentas algún buen día de esta última época, algún día que te haya hecho sentir cómoda, conectada, regulada, a salvo, tranquila, ¿no? Donde lo más básico estaba presente y no hubo necesidad de analizar o de controlar. Vale, A ver. pues yo una de las cosas más importantes que he aprendido de mi proceso en terapia y tal, y, y de todas las experiencias que he pasado, ha sido a ser más independiente emocionalmente.
Porque si ya tienes que arrastrar todo lo que llevas de ansiedad, de realización y tal, encima ponerte a depender y que tu estado de ánimo, que en ese momento ya es bastante flojo, dependa de otras personas, pues es que eso es una apuesta segura de que lo vas a pasar muy mal. Y yo este tiempo pues he ido conociéndome mejor, permitiéndome ser feliz conmigo misma, haciendo planes conmigo misma. Pues yo el otro día, el viernes pasado, volví de casa de mi amiga, que había ido a dormir a su casa, y, y pues estaba muy cansada. Me dormí a las 9 de la mañana cuando volví y a las 4 me desperté. Comí con mis padres y me fui al río yo sola. En mi pueblo hay un río donde podemos nadar y tal. Fui allí, estuve nadando, di vueltas por los sitios que más me gustaban del río, sin pensar en nada y pensando un poco en todo. Pero centrando mis pensamientos en mí. Después volví y me puse a tomar el sol porque yo en verano es que es mi obsesión, yo quiero ponerme morena en verano. Y pues estuve al sol como una hora escuchando un poco de música y estuve leyendo un rato. Después volví a mi casa, merendé, no recuerdo muy bien el qué, pero sí que merendé. Vi un poco una serie que me estoy viendo ahora que me gusta mucho, que es Gossip Girl. Y decidí coger a mi perro y subirme a la montaña de mi pueblo, a la zona así como más alta, a ver el atardecer. Subí y tal, no fue una buena decisión subir con la ropa que subí porque subí con chanclas. No fue muy inteligente, pero entretenido, sí. Porque a lo mejor iba caminando y perdía la chancla y tenía que volver y tal. Y subí y en ese momento, una de las cosas que más me ha marcado es que la de realización nunca, si tenía un buen momento, me permitía disfrutarlo totalmente. Porque enseguida venían mil pensamientos de, tal, esto no es real, o cosas así. O fíjate en esa planta que a lo mejor se ha movido un poco y no hace viento. Pero en ese momento simplemente disfruté, vi el atardecer porque el sitio más bonito que he vivido este verano y estaba con mi perro sola en el monte. Después volví a mi casa, en plan, escuchando música y cené con mi abuela. Bien. Y Bien. eso fue el otro día. Bien. Esta descripción es lo que apunta cuando decimos que la realidad está siendo más grande que tus miedos y no al revés, ¿no? Cuando hay una presencia de una desrealización, una despersonalización muy intensa, nuestros miedos son más grandes que la realidad, entonces hace que todo sea filtrado desde el miedo y la ansiedad. Y ahora el proceso se está invirtiendo y la realidad tiene un peso mayor. Entonces eres capaz de transitar por los días viviendo, experimentando de lo básico, de un paseo, de tu perro, de un atardecer, de cenar con tu abuela, de estar en Sí, conexión de lo más simple, ¿no? Esas es son, vivir yo creo que plenamente está... esos momentos, sin limitaciones, Mm, sin, sin dudas. Son momentos reales, que yo mm, los vivo y sé, es que son 100% reales. claro. Entonces, eso es un resultado de una regulación, ¿ya? Es lo que hemos conversado muchas veces. Nosotros le hemos puesto nombre a esto, a este proceso, y está ocurriendo cada vez más que estos momentos de reconexión se están alargando durante el tiempo y estás teniendo acceso a días normales, ¿no? Sí, Cosa que era, en un momento era algo que tú querías conseguir, ¿no? sí, Cuando, totalmente. cuéntanos un poquitito de eso, por favor, que creo que a la gente también le gusta escuchar. A ver, ahora mismo sería muy bonito decir que mi vida es todo un camino de rosas, que hago planes conmigo misma y que nunca tengo miedo de, de mi ambiente y del entorno, que el tener de realización no me limita muchas veces, pero es como yo reto a mi miedo. Mm, Yo siempre que he tenido la oportunidad, aunque me haya muerto de miedo, a lo mejor he estado una hora llorando antes de hacerlo, mm, siempre he tenido la necesidad de enfrentarme a las cosas. Puede mm, que no haya sido siempre de la forma más sana, pero yo siempre he querido enfrentarme.
Porque en el fondo yo estuve perdida mucho tiempo, estuve mucho tiempo sin saber qué iba a ser de mí, porque yo veía mi futuro, veía mi vida y es que lo veía igual de borroso de lo que veía en ese momento porque estaba llorando y sufriendo. Ujú, claro. Y pues el volver a tener esperanza de que esos días que tengo normales son esperanza para mí, Mm, son la esperanza de que puede existir una solución. ujú, Siempre que hay un momento y tú lo disfrutas, lo saboreas, para mí eso es muy importante porque yo pienso, tal, es que en otro momento de mi vida, en otro punto de mi vida, yo habría pensado que este momento era una simulación. ujú, Y me quitaba momentos de felicidad, de recuerdos, me los he arrebatado de mi vida, he hecho creer que no eran ciertos, y a lo mejor momentos que podrían haber marcado una diferencia en muchos aspectos de mi vida, los he olvidado, los he apartado porque creía que eran dañinos por miedo. mm, Y es básicamente así. ujú. Gracias, Mireia. Me gusta mucho escucharte, ¿ah? Entonces, por eso te doy tanto espacio, porque creo que eres una persona que tiene, al mismo tiempo que está haciendo, está entendiendo y está viviendo ambos mundos, ¿no? A veces llega mucha gente sabiendo mucho, como tú dijiste al principio, pero no necesariamente aplicando. Y Sí, algo que me gustó mucho de ti es que el compromiso con la terapia y el compromiso con las tareas, el compromiso con las conversaciones que teníamos estuvo siempre presente, ¿ya? Y creo que también es bueno mencionar que incluso aunque tuviera miedo, incluso aunque significara desafiar una parte de ti, tú estabas comprometida con eso. No sé si quieres comentar algo de eso. a ver, sí que ha sido así, pero me ha costado mucho, Mm, porque yo llegué a un punto, cuando empecé la terapia, de que yo estaba súper desmotivada, no tenía ganas de hacer nada. Estuve varios meses en los que literalmente es que no hacía nada porque llevaba también mucha medicación encima, estaba siempre cansada, me daba mucha pereza, encima no tenía esperanza ninguna de poder rehacer mi vida. Vivía en una monotonía amarga, constante. mm, Pero una vez, no hay nada que marcara así un cambio radical, fueron pequeñas tonterías, por decirlo de alguna forma, que para mí significaron muchísimo. mm, No podría citarlas todas, pero por ejemplo, me reformé un poco la habitación, en plan cambié los muebles de sitio mm, y para mí eso fue una revelación porque a partir de ese momento yo empecé a ser constante mucho en mis estudios. Yo siempre he mm, sacado buenas notas, pero los había abandonado totalmente. Y muchas veces tareas que me había dicho Felipe, pues a lo mejor o no las hacía o las hacía ese mismo día corriendo. Eso, esto no lo sabías, pero, Ahora me entero de todo, ¿eh? pero Mm, después, una vez te das cuenta de que es que si no pones de tu parte, mm, es el hecho de intentarlo, porque si lo intentas y funciona, pues muy bien, pero si lo intentas, das el 100% y no funciona, sabes al menos que lo has intentado. sí, sí. Y el hecho de tener esa satisfacción de, es que lo estoy dando todo para, Mm, para poder, para poder recuperarme, esa sensación yo no la tuve hasta hace unos meses. mm, Porque yo los otros meses era mm, una decadencia constante hasta que tocas fondo y en lugar de salir arriba te quedas en el fondo dando vueltas, mm, eh, a- lamentándote y diciendo, es que no voy a salir nunca, pero nunca te planteas empujarte hacia arriba para salir. mm. Y la disposición de también aceptar que hay cosas que no sabías, hay cosas que no conocías de ti, hay ideas que quizás nunca te habías imaginado. Y algo que también es muy importante, que a veces estamos en un estado de desregulación tan grande que lo más básico que está frente a nuestros ojos nosotros no lo vemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ordenar tu habitación, que para ti puede sonar como algo muy, eh, Es algo cotidiano algo que muy antes cotidiano. hacía casi todos los días y pues lo he hecho muchas veces, pero hasta que no lo hice, no cambié los muebles de sitio,
fue una especie de empujón para decir, vale, a partir de ahora quiero tener mi habitación ordenada todos los días, Ujú. ya que la tengo ordenada, pues voy a sacar los libros, voy a estudiar, voy a hacerme horarios. Sí. Pues al final, si la disociación consiste en creer que nada es real, más o menos, Ujú. es muy difícil explicar lo que consiste la realización. Es Ujú. muy difícil, muy difícil. Es la palabra que más se ha acercado para mí a una definición. Es inefable, que Ujú. significa literalmente que no se puede explicar con palabras. Ujú. Ujú. Pues es un pequeño impulso donde tú realmente se te cae el velo de los ojos y ves tu vida, ves los fragmentos de tu vida y decides tratar de recomponerlos. No sabes si va a funcionar, si no, si será de la forma adecuada, pero por lo menos ya no estás cegado por el miedo, ¿sabes? Tienes tu vida delante tuya y es una decisión. Tienes Ujú. la libertad de o quedarte arrastrándote en la miseria, pasando cada día de tu vida igual sin apenas sentir emociones y asustándote de los cambios de luz, Ujú. Ya. o decides intentar cosas nuevas. No es necesario hacer un cambio de 180 grados de tu vida, por ejemplo, raparte todo el pelo, cambiarte de ciudad. No, consisten en pequeños cambios en los que tú estés cómodo o cómoda y empezar a proponerte retos, pequeñas metas. Tú no puedes pretender curarte. Es que no me gusta el término de curarte porque Ujú. no realmente una enfermedad. Ujú. Yo no lo veo como una enfermedad. Puedes llegar a solucionar tus problemas poniendo pequeños límites. Hay límites, no, pequeños. Eh, ¿Objetivos? sí, pequeños objetivos en los que tú avances de forma que te sientas cómodo. Mm. Lo primero es conocer tu cuerpo, tu mente, conocerte a ti mismo y conocer tu entorno, conocer tu ambiente, descubrir qué es lo que te va bien. Yo, por Mm. ejemplo, a mí me ha gustado mucho escribir. Y yo lo que he hecho han sido miles de anotaciones sobre cómo me sentía, sobre qué me ayudaba, sobre... Yo tengo miles de listas de cosas que me hacen feliz. Son Ujú. tonterías, pero me ayuda mucho y Mm. tengo como mi propio manual de instrucciones para regularme y para saber controlar un poco la reacción. Porque yo no puedo controlar si tengo ansiedad o no, eso es imposible. Mm. Por mucha terapia, por mucha medicación, la ansiedad es algo que vive en ti, Mm. pero tú puedes decidir cómo gestionarla. Muy bien. Estoy teniendo Sí. un ataque de ansiedad, pero puedo, por lo menos, es una especie de un hueco que deja la ansiedad. Es el poder decidir qué vas a hacer con ella. Sí. Sí. Te deja esa pequeña libertad, en plan, te jode muchísimo, pero te deja esa pequeña libertad, ¿sabes? Bien. Muy bien. ¿Qué te parece si nos lees algo como Sí, haya, para ya ir cerrando y ver si hay algo que quizá nos quieres compartir? vale. El océano de los miedos se llama este. ¿Cómo se Es un llama? relato. El El océano de océano. los miedos. Bien. La disociación, para mí, es como si el reloj de la vida se parara un instante en el que pones en duda toda tu existencia. Miles de preguntas y dudas afloran en mi mente hasta que yo creo que pierdo un poco el sentido. El sentimiento de saber que todo está bien, pero que mi mente esté totalmente alerta por si todo es falso. Creo que no hay nada peor que si piensas que nada es real, porque no tienes nada donde aferrarte para poder tranquilizarte. Yo soy científica y siempre sé que se han de buscar pruebas para corroborar las teorías. Mis teorías surgen del miedo y se alimentan de él. Me cuesta mucho escribir sobre este tema, pero lo considero necesario, porque quién sabe si estas palabras que escribo aquí algún día me salvarán a mí o a alguien en un futuro. La vida es tan bonita y tan corta para malgastarla con miedos y fobias. Son inevitables.
un problema que sé que habré de afrontar 1000 veces o más a lo largo de mi vida. Y es triste porque es como tendré una ancla eh, enganchada al pie que intenta hundirme cuando consigo salir a respirar. La disociación me amarga la vida, pero porque no me permite disfrutarla como yo querría. Solo quiero que todo sea como antes, estar tumbada en mi cama, con mis tranquilas cavilaciones, sin replantearme todo lo que me ocurre. Poco a poco estoy aflojando el peso de la ancla, pero hay veces que noto que pesa tanto que me asusta la idea de que nunca saldré del océano que tormenta mi mente. Es un océano lleno de lágrimas, lágrimas de miedo, lágrimas de rabia, lágrimas de impotencia. Un océano que más de una vez me ha sepultado debajo de sus aguas. Pero sé, y estoy consiguiendo construirme una balsa. Una pequeña balsa que me traerá de nuevo a tierra firme. Ese día, la frase de léeme cuando esté mejor cobrará todo su sentido. Ese día podré gritar a los cuatro vientos que lo he conseguido, que no me he ahogado, sino que he subido más allá de donde nunca creí que llegaría, más allá del océano de mis miedos. Léeme cuando estés bien. ¿Cuándo escribiste eso, Mirilla? Esto, pues, probablemente en junio de hace un año, Mm, hace aproximadamente un año y 2 meses. mm, Y de este pequeño relato pues he escrito muchas variantes, mm, he escrito uno sobre todo de la balsa, mm. este es el del océano un poco, y otro es la balsa, que refleja sobre todo diferentes puntos de mi vida. Bien, Se tardado un poco en leerlos porque está en valenciano, me acuerdo. tenía que ir Me acuerdo, traduciendo. me acuerdo, me acuerdo. Lo que siempre les pido a la gente, ya, como tú sabes, este video lo van a ver familiares, gente que está recién comenzando con esto, gente que lleva un tiempo con esto pero no consiguió ayuda eficaz. Eh, Algo que te gustaría, ¿qué palabras te gustaría dedicarle a esta gente que está viendo este video? Yo sé que es una pregunta súper grande y quizás te dan ganas de decir muchas cosas, pero ¿hay algo que te gustaría expresar para terminar, Mireia? Sí, que siempre por muy mal que estén las cosas, por muy oscuro que lo veas, no vas a estar siempre así. Esto lo estoy diciendo como si, así, en Ujú, plan, ujú, a la tercera pared, ujú, a la cuarta pared. ujú, No vas a estar siempre así. La ansiedad son picos. Es, no es cuantificable, no puedes intentar controlarla. Es lo que he dicho antes, tienes que aprender a gestionarla. ujú, Tienes que entender, pero no entender demasiado. ujú, ujú, Tienes que controlar tu cuerpo, pero no obsesionarte con ello. Es cuestión de encontrar un equilibrio. ujú, Un equilibrio entre tus pensamientos y tus sentimientos. Un equilibrio entre lo que sí que es real y lo que no. Es, es encontrar tu propia balsa, ¿sabes? ujú, Encontrar tus propias soluciones, porque a lo mejor lo que me ha servido a mí a ti no te sirve. Pero es ir probando cosas que tú crees que te pueden ayudar. Es ir poco a poco cogiendo trozos de madera que veías por tu mar de lágrimas, unirlos y hacer una balsa y llegar a tierra firme. Yo lo que aquí es que sí que sé que lo tenía escrito, pero se me ha olvidado ujú, que al final eh, mi objetivo realmente no es construir la balsa. Mi objetivo es ir más allá, volar sobre el océano de mis miedos, verlo tan lejos que no lo entienda. ujú, Y eso pasará, me pasará a mí y le pasará a todas las personas que vean el vídeo. Porque ujú, habrá un momento en el que te reirás de todo lo que te está pasando ahora y ujú. no hay mejor forma que afrontar estos mini traumas que con humor. Sí, Y te reirás a nosotros hemos carcajadas pasado, de las teorías. De, claro, nosotros hemos pasado en varias sesiones hablando de cómo podemos filtrar esto desde el humor y con mucha gente, y yo también, conmigo mismo me acuerdo un momento donde decía, o sea, ahora hay mucho en YouTube, en TikTok, hay muchos videos que, digamos, que ocupan la disociación como un meme y donde la gente se ríe, ¿ya?
Y yo creo que también es algo, no desde la burla, pero ocupar el humor creo que es súper útil también. Y yo creo que tú también has ocupado eso como un recurso importante. Te doy las Sí. gracias por tu tiempo. Se nos Un segundo, pasó. a todo Dime, esto, dime. querría sobre todo aprovechar, Mm. porque sé que este vídeo lo van a ver mis padres y tal, No. por, por no dejarme nunca caer. Siempre me han animado a seguir adelante. Mm. En cierto modo, ellos han sido mi balsa. Mis padres, mi hermano, mi familia, mis amigas. Estoy Mm. muy agradecida. También estoy muy agradecida por las conciencias que me han llegado hasta encontrarme contigo también. Mm. Y, y que ahora, si estoy aquí, ha sido en parte gracias a mí, pero yo nunca habría descubierto que tenía que ser cosa mía lo de solucionarlo sin toda la gente Mm. que me ha ayudado. Mm. Y es eso. Gracias. Sí. Muchas coincidencias. Una de ellas es que cuando vivo en España vivimos en un pueblito muy cercano. Sí. Entonces muchas cosas que estaban pasando en la época de falla también tú las estabas viviendo. Mm, Muchas sesiones donde había muchos petardos afuera, los dos estábamos así como sí. O sea, hay muchas coincidencias bonitas, yo creo. mm. Y, y desearte lo mejor, Mireia. Has hecho un trabajo muy, muy, muy importante. La época de vacaciones está llegando a su fin. La época escolar poco a poco va a empezar de nuevo, va a tener algunos desafíos y vamos a seguir juntos en esto. ¿Vale? Muchísimas gracias por tu tiempo, Mireia. Que te vaya Gracias, de muy verdad. bien. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao. Uy, se nos pasó el tiempo volando. Como pueden ver, Mireia, una joven con un alma de una sabia, con unas palabras muy especiales a la hora de escribir su mundo interno, con una sensibilidad y cuando es bien dirigida puede conectar con cosas que son sanadoras en gran medida, ¿ya? Hablemos un poquitito del enfoque terapéutico. Normalmente siempre comento al final de la sesión qué enfoque terapéutico fueron los que utilicé. Como sabrán, yo no creo que exista una sola solución para esto. Yo no creo que exista una técnica o un enfoque o una cura milagrosa. Lo que yo creo es la unificación o ser transdisciplinario para ver en qué momento está la persona y ver a través de una conversación y de una experimentación qué herramientas van funcionando en cada etapa. Una etapa inicial fue terapia de aceptación y compromiso, mucha aceptación y compromiso, todo lo que son las terapias de tercera generación, ¿no? Estratégica, terapia de aceptación y compromiso, muchas intervenciones desde el mindfulness, y mucha psicoeducación de lo que significa tener ansiedad, ¿no? De las expectativas y de cómo el cuerpo reacciona ante ella y cómo incluso teorías que cuando son descritas, como lo dice Mireia, ¿no? El solo hecho de revisar las causas miedo, ¿no? Estuve en un lugar donde creí que no era real y luego yo recuerdo ese pensamiento y me digo a mí mismo, ¿cómo pude llegar a pensar eso? Y si lo pensé es porque estoy loco. Y ahí empieza a crearse una nube de ideas irracionales y de sensaciones que van atrapando y atrapando a las personas. Entonces, al principio fue mucho de eso. Luego, una vez que se consiguió una especie de regulación a nivel cognitivo y de idea, empezamos a trabajar más lo que es el cuerpo. ¿Ah? Todo lo que fuera terapia más somática, somatic experiencing, mucho desde lo polivagal, mucha experiencia en relación a lo que es indagación compasiva, que es el trabajo creado por Gabor Maté, mucha atención a qué partes del cuerpo estaban activas producto de la ansiedad y buscar muchos recuerdos, mucho, y ir al pasado muchísimo a través de recuerdos. Obviamente, eso se logró porque la tolerancia a esas intervenciones estaban, ¿ya? En otras personas este trabajo hubiera sido quizás a la inversa, dependiendo de la tolerancia. Y al final, exposición, ¿no? Una exposición ya no interoceptiva, no desde la persona hacia adentro, sino desde el mundo, desde la persona hacia el mundo social. Una reconexión con los valores, una reconexión con
con el ciclo vital, con las experiencias de vida, no fiestas, ceremonias, vida social, reconstrucción de la vida amorosa, em, todo lo que tiene que ver con ser adolescente finalmente, ¿no? Todo eso que se puso en pausa producto del miedo y la ansiedad y la disociación, apretar play otra vez y ver a dónde nos lleva esto. ¿M? Y ahora estamos en un periodo donde estamos recopilando todos los días buenos que tiene Mireia durante una semana y estamos volviéndolo al cuerpo y estamos reconstruyendo la identidad. ¿Qué significa esto? Que en una de las últimas sesiones Mireia me expresó, ¿no? Es que no sé qué hacer muchas veces cuando me siento bien, porque he invertido tanto tiempo y tanta energía en mi vida estando preocupada por la ansiedad, y cuando me siento bien es como que no sé qué hacer, ¿no? Entonces estamos intentando restablecer lo que es la normalidad, ¿ya? Que es algo muy difícil de definir qué es lo que es lo normal, pero intentando reconectar con lo básico, ¿no? Con el aburrimiento, con no hacer nada, incluso en momentos donde se cree que hay que estar haciendo algo, revisándose o pensando o anticipando. Está bien no hacer nada. Puedo estar aquí tumbada al sol, como dijo ella, ¿no? Puedo estar aquí viendo el atardecer y está bien. Ha sido un trabajo muy bonito, ha sido un trabajo que gracias a los padres de Mireia se me ha hecho más fácil, porque sin ellos yo creo que hubiera sido un trabajo mucho más complicado y obviamente que tengo que mencionarlos porque ambos padres participaron de terapia de una forma muy abierta, de una forma muy amorosa, de muchas ganas de entenderse a ellos y entender a Mireia desde este nuevo nivel. Y desearle lo mejor a Mireia y a su familia. em, Estoy seguro que esto va a traer muchos pasos siguientes a muchas personas y espero que este video les sea de utilidad a la comunidad. Recordarles que la membresía se va a reactivar un segundo grupo desde finales de octubre, ¿ya? Está la lista de espera en mi página web, simplemente dejan sus datos y luego serán contactados directamente. Hasta ahora hay 5 personas en la lista de espera. Cuando llegue a 15, la lista de espera se va a cerrar hasta diciembre. Cada 3 meses se va a abrir un nuevo grupo, idealmente hasta llegar a un número lo suficientemente grande para tener una circulación de terapeutas constante, ya que ese sería mi ideal. Sigo contactando a terapeutas a través de redes que me quieran colaborar en esta iniciativa. Hasta ahora somos 6, más una posible entrevista a una psiquiatra que voy a subir pronto y información relacionada con un nuevo paciente que también quiere dar su testimonio. Gracias por su tiempo, que esté muy bien.